su ponencia titulada Enseñar a escribir o escribir para enseñar. Reflexiones desde el curso, producción de textos en la escuela primaria. Y voy a compartir las diapositivas. Un momento y listo. Adelante. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina por este espacio. Me presento nuevamente, mi nombre es Joel Servando Montes Hernández y trabajo para la Secretaría de Educación en Nayarit. Soy asesor técnico pedagógico de lenguaje oral y escrito en escuelas primarias de la zona 01 y también me desempeño como catedrático de la licenciatura en educación primaria en el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. Como saben, presento mi ponencia Enseñar a escribir o escribir para enseñar. Y me parece genial para enlazarlo con la mesa, que mi participación esté después de lo que nos acaban de mostrar las maestras Alejandra y Celeste, que elaboraron este curso en el proceso de codiseño, el curso estatal. En mi caso es un curso institucional, entonces viene muy bien, viene perfecto para, sobre todo, reducir el tiempo que tenía previsto para algunas diapositivas. Bien, pues comentarles que este trabajo surge, además de las reflexiones que muestro acá, pues de las experiencias vividas en el aula, en distintos espacios curriculares que tienen que ver en la escuela normal, con lenguaje y comunicación, con estrategias didácticas, con procesos comunicativos, con literacidad, con toda el área, pues, de lengua. Y en el caso de mi experiencia en educación primaria, con el acompañamiento que brindo a los docentes, a las docentes. Avanza en la siguiente diapositiva, Osvaldo, por favor. Miren, como pueden observar, aquí está esto que les decía que se puede acotar, simplemente señalando que el curso es también, forma parte también de este ejercicio de codiseño. Está específicamente ubicado en la fase de profundización para el quinto semestre. Es un curso elaborado tratando de dar seguimiento a ciertos espacios previos que tienen que ver un poco también con lo que nos comentaban las compañeras acerca del área del lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que con decir esto es suficiente para explicar que corresponde a ese ejercicio de flexibilidad curricular en el cual los docentes hemos tenido que enfrentar este gran reto que primero solicitábamos y después pues enfrentamos con ciertas dificultades, ¿no? Maestras Alejandra y Celeste, en torno al diseño de estos espacios curriculares. Avanzamos, Osvaldo, por favor. Miren, esta pregunta la anoto porque fue la que guió en algún momento el acompañamiento que nos brindaron de manera nacional, en el caso de Nayarit, con la maestra Pilar González, que nos proponía toda una ruta, ¿no? Para llevar a cabo el diseño del curso. Y en mi caso fue esta pregunta la que primero guió el trabajo, y fue, ¿cómo formar a los futuros docentes para acompañar procesos de escritura? Es decir, esta pregunta llevada a profundidad, más allá de esas respuestas que superficialmente nos podemos dar, involucró un proceso de diseño de experiencias, de escuchar la voz de los propios estudiantes, de revisar, como se dijo, los cursos previos de la malla curricular del Plan 2022, pero también del 2018, e incluso de planes previos, ¿no? Es decir, del 2012, del 97, ¿no? Para intentar formular dónde estábamos y hacia dónde queríamos avanzar. Siguiente diapositiva, Osvaldo. Aquí queda de manera más clara esa contextualización. Licenciatura en educación primaria, ya lo dije, quinto semestre. En mi caso, que me tocó diseñar el curso e impartirlo por primera vez de los meses de agosto-septiembre de 2024 a enero del 2025, en ese primer semestre par del ciclo escolar anterior, que es la experiencia con la cual reflexiono para ustedes. El curso tuvo una duración media de 18 semanas y el propósito, resumido aquí, está reconocer los rasgos del proceso de escritura en los textos que se elaboran en la escuela primaria. Esto es, intentar establecer un puente entre lo que ocurre en la formación para docentes, en lo que los propios estudiantes viven en la escuela primaria, las experiencias compartidas tanto por ellos como por su servidor, ¿no? Avanzamos, Osvaldo. Esto es, de manera resumida, cómo quedó la estructura del curso, un curso organizado en 3 unidades. La primera, producción de textos, rasgos del proceso. Les voy a hablar enseguida de algunas actividades, algunos productos, estrategias, resultados, reflexiones,
pero ahí pueden observar gráficamente los temas que integraban cada unidad, en este caso desde los componentes del proceso de escritura, la planeación, redacción y revisión de la escritura y la relación entre escritura, lectura y pensamiento crítico. Caso de la primera unidad. En el caso de la segunda, textos para la transformación social, esto para seguir estos componentes de la nueva escuela mexicana que invitan a reflexionar más allá del sentido informativo, estético de los textos, ¿no? También pensar un poco en la formación del pensamiento crítico, en la idea de emancipación de ciertas ideas, de atreverse, de tener confianza en la escritura. Entonces se encuentran temas como funciones comunicativas de distintos tipos de textos, escritura y pensamiento crítico, escribir en y para la vida cotidiana, y finalmente producción de textos en la escuela primaria, en la que ese puente terminaba, ¿no? De ajustarse, revisando las prácticas sociales del lenguaje, propuestas vivenciadas, observadas por los estudiantes de la licenciatura en educación primaria, que se ajustaban, que eran acordes al plan de estudios de educación básica 2022. Después caracterizamos esos textos y finalmente elaboramos estrategias para aterrizar la teoría en ciertas propuestas de aventuras de aprendizaje o proyectos con la metodología sugerida para el campo en la educación primaria. Avanzamos, Osvaldo, por favor. Miren, aquí está lo que les comentaba en torno a un poco de muestras, ¿no? De las actividades, de los productos que se elaboraron. Aquí se puede observar incluso la fecha de ese cuaderno allí escaneado. Fue, miren, en agosto del 24, y se trató de indagar, de explorar esas ideas iniciales que tenían los estudiantes, las estudiantes, en torno al proceso de escritura, ¿no? Desde revisar qué era escribir, reflexionar si cualquier persona tendría la capacidad de escribir, y si fuera así, qué ocuparía tener, qué conocimientos, qué habilidades, y finalmente qué elementos integraría en el proceso de escritura. Del lado izquierdo observan un punteo de algunas ideas que se pueden generalizar de lo que se encontró en su momento, ¿no? Y que van desde todavía reflexionar en la escritura como una habilidad mecánica simplemente, ¿no? Como la capacidad de hacerlo, de expresar las ideas sin más reflexión. Se veía como un producto propio nada más de la escuela, un fruto más de la inspiración que de un proceso que es, de hecho, parte de lo que se trató de reflexionar, de compartir con los estudiantes, no nada más en este momento, sino a lo largo del curso, ¿no? Vivir el proceso de escritura para poder acompañar procesos genuinos con los estudiantes. Y bueno, como parte de ello, desconexión con la vida cotidiana. ¿Avanzamos, Osvaldo? Aquí está otro producto que llevó tiempo para realizarlo y que considero yo que logró el cometido, que era que ellos por cuenta propia indagaran diversas teorías en torno al proceso de escritura. Para nuestra lengua, pues no faltó allí Daniel Casani, pero también se exploraron ideas de María Teresa Serafini, de Linda Flower, de John Hayes, de Carl Bereiter, de Marlene Scardamalia, para que ellos, ahí se pueden ver las fuentes, en algunas se alcanzan a ver, en otras no, de cómo ellos encontraban, ¿no? Para comparar las ideas que tenían con un proceso de escritura, encontrando ideas acerca de esto que es la metaescritura, ser conscientes del proceso a partir de al menos 3 fases. Dependiendo de los autores, se podrían hablar de 3, 4, 5 o más, ¿no? Con la planeación, la redacción o textualización y la revisión. ¿Avanzamos, Osvaldo? Otro producto de mucho interés para los estudiantes fue tener un posicionamiento crítico respecto a ciertas ideas, porque hoy, con esto de la inteligencia artificial o de ciertas herramientas que pueden, entre comillas, acotar los tiempos de reflexión, pues se hizo allí, se puso sobre la mesa qué ideas tenían en torno a si era prudente o no seguir estos procesos de planeación, de redacción, de revisión, o de bien usar la escritura no nada más para como una tarea mecánica, como una tarea escolar, sino para aprender a pensar, para verlo, el sentido social, el sentido emancipatorio de la escritura, que también lo tienen algunos proyectos escolares, ¿no? Se revisó. Allí pueden ver algunas premisas que se trabajaron, con ideas que los estudiantes mismos armaron, revisar algunos borradores. Los productos que se realizaron en el curso, por cierto, vale la aclaración, fueron hechos, la gran mayoría de ellos, de manera tradicional, en la libreta, lápiz, lapicera, ¿no? Para corregir, para vivenciar lo que hay que corregir en cada borrador, intentando con la experiencia como docente de fomentar esos dilemas que se viven en la escritura. ¿Avanzamos?
como compartí tanto los videos como incrustados en la diapositiva. No sé, Osvaldo, si se va a poder ver esos segundos del debate. Lo voy a reproducir y me confirma si se logra escuchar. Adelante. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, entonces continúo. Y es necesario tomar en cuenta de que todas estas ideas, ya sean en favor o en contra, deben de apoyarse entre sí y ver cuáles son las posturas y qué son las cosas que realmente se pueden utilizar en la generación, qué cosas se pueden utilizar en la planeación y qué otras cosas se pueden utilizar en la revisión de un texto. Bien, para que se den cuenta, ¿no? Que todo lo que les muestro es producto del trabajo realizado por los estudiantes. Avanzamos, Osvaldo. Se trabajó en la siguiente diapositiva, Osvaldo. Se trabajó en otro producto insignia del curso, creo yo, fue atreverse a llevar a cabo la producción de un texto y trabajar esta idea que no nada más quedara en el ámbito escolar, sino que fuera más allá. Entonces trabajó largo de varias semanas en volverse, entre comillas, experto en un tema que interesara a los estudiantes. No se alcanza a ver acá, me supongo. Sin embargo, fueron posicionamientos críticos en torno a temas muy actuales, a temas tradicionales, a temas propuestos incluso por algunos autores, algunas bibliografías integradas al curso para el desarrollo del pensamiento crítico, y finalmente se produjo un podcast o videopodcast a través de un guión, pues, un guión que reflejó el sentido de los estudiantes, un posicionamiento y un atrevimiento autoral. ¿Avanzamos, Osvaldo? Avanzamos por tiempo para no tenernos. Y miren, un momento muy auténtico, creo yo, para el descubrimiento del valor del curso fue revisar qué tipo de textos son los que se producen en la escuela, dentro o fuera de los proyectos, de las estructuras de aprendizaje propuestas para diferentes grados. Entonces, allí los estudiantes veían qué estrategias usualmente los estudiantes en formación o los docentes en servicio aplicaban en el desarrollo de los cursos, de los proyectos, perdón. ¿Avanzamos, Osvaldo? Acá miren, se ve tal cual el desglose, el análisis, propuestas, estrategias de mejora para un proyecto de sexto grado que se llama Cuidándome del Impostor, si no me equivoco, es un proyecto comunitario, y allí los estudiantes reflexionaron, ¿no? ¿Qué ajustes harían en torno a las fases, los momentos, las producciones, lo que se descubrió, según los autores que hablan, en torno a ir más allá de una escritura superficial, llevar el proceso a partir de ciertos criterios asignados? ¿Avanzamos, Osvaldo? Y finalmente culmina con un proyecto, con ciertas ajustes, con ciertas propuestas para evaluación en el que se registraron las dificultades en el proceso, intentando dar un paso adelante en lo que se refleja en los textos que se pueden aplicar en la escuela primaria. ¿Avanzamos, Osvaldo? Igual ahí por falta de tiempo no vamos a revisar a detalle ese proyecto realizado, elegido al azar de un estudiante. ¿Avanzamos? Y bueno, estos son algunos de los hallazgos principales. Descubrir que la escritura como práctica sociocultural dista mucho de ser una actividad simple, sencilla, mecánica, es decir, para rebatir las ideas iniciales en torno a atreverse a tener una identidad docente, atreverse a desarrollar el pensamiento crítico a partir de la escritura y tratar de articular teoría y práctica. Allí se ve el título de esta actividad, Reflexión sobre retos para producir textos en la escuela. ¿Avanzamos, Osvaldo? Algunas tensiones identificamos, claro que sí, los tiempos reales del proceso, a veces era limitado el tiempo, siendo aún 6 horas semanales, las actividades que institucionalmente se deben llevar a cabo, los tiempos que se viven en la práctica, todos estos situaciones se contemplaron. Allí aparecen textos discontinuos por una dificultad que se tuvo con los estudiantes, un debate muy interesante en torno a si merecía la pena pensar para este tipo de textos unas estrategias distintas. Se llevó a cabo una revisión entre pares, se discutió esto de la transición entre enfoques. ¿Avanzamos, Osvaldo? Y bueno, se logró al final intentar proporcionar por parte de los mismos estudiantes rúbricas sencillas, elaboradas para ver qué hay que ajustar de cada momento, de cada fase del proceso de escritura, es decir, vivenciar la planificación, pero el proceso de escritura que van a llevar a cabo con los niños, ¿no? Para los textos de la tipología
ellos elaboraron una propia tipología, pero también con la tipología clásica propuesta por Ana María Kaufman de los textos literarios, periodísticos, de información científica, instruccionales, epistolares, humorísticos, publicitarios. Es decir, para ir más allá, que se pudiera pensar una transferibilidad a otras instituciones. ¿Avanzamos, Osvaldo? Bueno, aquí termino, ¿no? Con esta presentación, enseñar a escribir o escribir para enseñar. Si se enseña a escribir, pues creo que el enfoque sigue siendo el anterior y en cambio se escribe para enseñar, se acompañan reflexiones del proceso que proponen los expertos en la materia y se aplican las experiencias de los estudiantes, si se compara, si se revisa, si se corrige, se revisa, se corrige las veces que haga falta y se aplica en la escuela primaria, pues hay posibilidades, creo yo. ¿Avanzamos, Osvaldo? De lograr esto, ¿no? Que la educación primaria, recordar que necesita docentes que escriban, no solo que corrijan, que lean con otros, no solo que califiquen, que piensen el texto como herramienta para comprender la vida. Y ese es el reto que aún nos queda pendiente en, creo yo, en nuestra institución y seguramente todas las instituciones que trabajamos en la formación docente como eje de este coloquio, ¿no? De la didáctica de la escritura. Por mi parte sería todo, Osvaldo. Una lámina final por lo que comentaban, pues allí hay un dato de contacto si alguien necesitara posteriormente realizar algún comentario, estoy atento a ello. Gracias por su atención. Muchas gracias, Joel. Bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas o comentarios. Si alguien quisiera dejar su eh, eh, el micrófono. Aquí tenemos uno de Alejandra. Ella dice muy alto de la carga académico-administrativa. Con lo que dices, veo que sucede en las escuelas no. Sí, no, se cortó un Ok. poco tu audio, pero am, imagino, sí, Osvaldo, se cortó un poco tu audio, pero imagino que tiene que ver con estas sí, similitudes que adelante. enfrentamos en cualquier lugar del país e incluso me imagino en las instituciones formadoras de docentes de América Latina, ¿no? De estas actividades que hay que llevar a cabo de tipo administrativo, organizativo, que sí, pueden restar tiempo efectivo a lo que realmente deberíamos priorizar en el aula. Coincido, creo que iba en ese sentido la pregunta. Así es. Y le damos la palabra a María Celeste. Sí, muchas gracias. Pues sí, siguiendo, no sé si se escucha, Sí, siguiendo con Sí, se escucha. con ese comentario, desde que vi el título de esta ponencia me pareció muy interesante y me pareció muy crucial porque es lo de siempre, ¿no? O sea, en las planeaciones y en los mismos proyectos que dicen, ¿no? Los niños escribirán un texto sobre cómo el valor de la honestidad se aplica teniendo inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? Y entonces es como esa parte que ¿cómo le hacemos, no? O sea, que yo decía, ¿cómo reflexionamos acerca de por qué eso no se puede hacer? O sí se puede hacer, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo aplaudo mucho este curso, aplaudo mucho esta participación, realmente creo que es crucial, es básica y es algo que tanto que lo vivan los niños, pero también que lo vivan los estudiantes de las normales, porque a veces no hemos vivido estos procesos, tampoco nosotros, ¿no? Y eso es muy importante, entonces yo creo que siguiendo la pregunta de Ale, pues tendremos que robarnos esos espacios, tendremos que robarnos estos espacios para que cursos como este realmente se puedan trabajar, así como con toda esta sistematización que se presentó aquí, que me parece valiosísima porque también es un espacio importante al que nuestros estudiantes tienen derecho incluso, yo creo, pero felicidades. muchas Muchas gracias. felicidades. Gracias, Celeste, por tus palabras. Bueno, damos una última participación, Alejandra. Sí, creo que el espacio en el que nosotros como profesores de escuelas normales tenemos para platicar acerca de lo que está sucediendo es valioso. Y el mirar otras formas de cómo el codiseño se dio también lo es. Y una cosa importante o que me gustaría como mostrar a toda la comunidad que se encuentra aquí o que nos ve o que nos verá después, es que dentro de las escuelas normales sí hay también sí se está trabajando o sí hay un interés
por trabajar estos temas, ¿no? O sea, sí nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes no saben leer y escribir cuando vas en primero, segundo, tercero, cuarto, que hay niños en sexto año que no saben escribir y también responder a estas necesidades prácticas que los estudiantes que van a enfrentarse también es valioso, ¿no? Y también es valioso responder a estas necesidades prácticas, no desde las creencias, ¿no? Sino desde lo que se ha estudiado en torno al desarrollo y a la adquisición del lenguaje. Celeste y yo platicábamos, bueno, ahora en la nueva escuela mexicana hay muchísimas críticas que se le hacen para el caso de alfabetización inicial. Si tú revisas los libros de primero y segundo año, son libros que no tienen los andamiajes necesarios para que los niños puedan ir consolidando este proceso. Y si tú revisas libros de grados superiores, quinto o sexto, son textos que les piden a los estudiantes lo que decía Celeste, ¿no? Responder sobre qué significa para ti el valor de la honestidad cuando los niños pues no tienen o sea, no tienen estas oportunidades, diría Judith Kalman, para expresar lo que saben de la escritura y lo que no saben de la escritura o prácticas de escritura cotidianas. Me parece muy interesante también el que hayas explorado las prácticas de escritura no escolares, ¿no? Porque los niños sí escriben. Si tú les preguntas, pues, o si tú vas a los baños de las escuelas primarias, sí escriben. Es muy interesante ver los baños de las escuelas primarias porque los niños ponen mensajes. Los niños ponen mensajes en las paredes de las escuelas primarias o escriben recados. Entonces también el que se esté mirando esas prácticas de escritura no escolares es interesante que se visibilicen dentro de las escuelas normales, donde las escuelas normales generalmente privilegian las prácticas de escritura escolares. Entonces sí, hay mucho que decir de la escritura, la lectura en las escuelas normales y creo que estos espacios son muy importantes para nosotros, para visibilizar lo que estamos haciendo también en estas escuelas. Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro y gracias por darnos estos también momentos pues, para platicar entre nosotros. Y gracias por tus palabras. Yo coincido. Los libros de texto pueden ser un recurso muy útil siempre y cuando se conozca con claridad el proceso de alfabetización inicial. Yo me sumo a lo que señalas. Estamos en proceso de construcción, reinterpretación, dejar prácticas que hace 40 años no tendríamos que estar implementando en las aulas y hablando en la generalidad todavía persisten. Y entonces el enriquecimiento de la didáctica acorde a lo esperado, incluso en la nueva escuela mexicana, en la descripción del eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, lo señala muy, muy bien, y creo que si los docentes tienen ese andamiaje en torno a lo que hemos descubierto de la bibliografía que integra nuestros cursos y las experiencias, las vivencias, se pueden lograr cosas muy útiles. Muchas gracias por tus palabras, Alejandra, y gracias a los organizadores por este espacio. Gracias, Joel. Bueno, con esta reflexión pues damos por terminada esta mesa número 6. Con la programación tendremos la conferencia magistral de la doctora Daniela Espinosa, titulada La traducción de niños y adolescentes bilingües, consideraciones hacia el lector. Y bueno, también tendremos diferentes mesas de ponencia, los invitamos a participar. Muchas gracias a los asistentes y pues a los ponentes por mostrarnos sus trabajos, sus reflexiones. Y bueno, pues con esto damos por terminada el primer día del coloquio internacional Lectura y Escritura en los años escolares. Gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo.